Esta es la parte 3 del secreto revelado. Pedro, en su vejez, escribió cartas desde Babilonia, aproximadamente en el año 62, y en su segunda carta dice algo tremendo, dándole toda la razón a Pablo, pues a él se le dio la doctrina de salvación. Segunda de Pedro 3:15, con la traducción lenguaje actual. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. La salvación es por causa de la paciencia de Dios sobre nosotros los pecadores, y Pablo ya nos dijo que accedemos a este beneficio tan solo por aceptar esa buena noticia. Ya nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de esto. Pablo en todas sus cartas nos dice lo mismo. Pedro está haciéndole un reconocimiento a Pablo, pues los misterios fueron revelados a Pablo, no a Pedro. Leamos la traducción Reina Valera 1960. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Según la sabiduría que le fue dada a Pablo. Y según la parte 1 de este estudio, vemos que estos misterios estaban ocultos para todos. Muchas cosas se mantuvieron en secreto, pero la sabiduría y doctrina para salvación en este nuevo pacto se le fue revelada únicamente a Pablo. Y esto es algo que le costó mucho entender a Pedro y a los demás apóstoles. La salvación de los hombres por medio de la paciencia y gracia de Dios, por medio de su beneplácito, favor, don, dádiva, misericordia inmerecida, no por algo que hagamos. La salvación del hombre no fue iniciativa del hombre, sino de Dios. Este misterio fue revelado por Cristo cuando estaba en carne, pero esto también fue instruido a Pablo por el mismo Dios, y fue Dios mismo quien se lo explicó. Fue Dios mismo quien se lo mostró a Pablo. Tienes que ver la primera parte de este estudio para que entiendas que a Pablo se le dieron secretos que estaban escondidos, que a nadie se le fue entregado, tan solo a él, y para eso fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, y que allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. Eso quiere decir que nadie más gozó de ese privilegio, y Pablo lo expone en sus cartas. Versículo 16. En todas sus cartas Pablo les habla de esto, aunque algo de lo que dice en ellas no es fácil de entender. Pedro no entendía muchas cosas de las que Pablo escribía. Pablo presentaba en sus cartas secretos revelados por Cristo mismo en el tercer cielo cuando fue arrebatado, según cuenta Pablo. Por eso no las entiende la gente ignorante, ni los que no confían en Cristo, y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia, y por eso Dios los castigará. Concluimos que Pablo fue apóstol que Cristo escogió en la gracia. Los 12 apóstoles fueron elegidos en el tiempo de la ley, pero Pablo fue elegido en el tiempo de la gracia, y se le dio información que los apóstoles rechazaban al inicio. Y uno de ellos fue el apóstol Pedro, que en su juventud era de condenar, era de hacer diferencia entre gentiles y judíos. Pedro judaizaba y buscaba la circuncisión en los gentiles. No solo Pedro, también Juan y Jacobo. Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y verdaderamente esto ocurrió con los apóstoles, pues se desviaron del evangelio, no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Los apóstoles hacían cosas y aplicaban costumbres y rituales que Pablo había desechado, y lo peor es que lo predicaban como evangelio a las iglesias formadas en naciones gentiles. Pero Pablo no enseñaba rituales. Al contrario, Pablo dice lo siguiente, Efesios 2:15: dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, las costumbres, mandamientos de la ley, ordenanzas, rituales, todo fue dirimido, eliminado, caducado, pues ahora lo tenemos todo en Cristo y no nos falta nada. Cristo no vino a eliminar rituales antiguos e imponer nuevos rituales, para nada. En este nuevo pacto estamos en una plenitud en cuanto al lavamiento, santificación y justificación. Ya no existen rituales de purificación, pues nuestra purificación viene por medio de Cristo, pues Cristo es fuego purificador y jabón de lavadores. Decir que ahora que estamos en Cristo aún nos falta un ritual para purificación es una blasfemia. Estaríamos diciendo que Cristo Jesús no basta y no estaríamos completos en Cristo, dependiendo de rituales para santificación. Cuando ustedes leen las cartas escritas por Pablo, en ningún momento
menciona rituales. Todo tipo de costumbre judía es eliminada en Cristo, pero eso era algo que los apóstoles no hicieron. Los apóstoles no desecharon todo. Aún practicaban costumbres de la ley de Moisés y defendían a Moisés y acusaban a Pablo de ir en contra de la ley de Moisés. Tenían a Pablo como rebelde al ir en contra de rituales y costumbres, mandamientos antiguos. En cierta ocasión, Pablo llegó a Jerusalén y contó todas las grandes cosas que Dios había hecho por medio de Pablo. Hechos 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente fuimos con Pablo a visitar a Santiago. Asistieron a la reunión todos los dirigentes. Santiago se había convertido en un líder con mucha influencia entre los apóstoles. Él es quien comandaba los concilios. Santiago, hermano de Cristo Jesús, comandaba espías y los enviaba a vigilar la predicación que daba Pablo. Por ese motivo, Santiago estaba informado de lo que Pablo enseñaba. Y en este momento, Pablo fue a visitar a Santiago y se reunieron algunos hermanos. Pablo los saludó y a continuación les refirió detalladamente todo lo que Dios había llevado a cabo entre los no judíos por su ministerio. Pablo no solo le predicaba a no judíos, sino también a judíos. Se hacía gentil con los gentiles y judío con los judíos, con tal de ganarlos. Entonces no tenía un ministerio únicamente con los gentiles, sino con todos. Ellos alabaron a Dios al oír esto, pero al mismo tiempo dijeron a Pablo: ¿cómo ves, hermano? Millares de judíos son ahora creyentes y todos siguen siendo fieles observantes de la ley. Santiago y todos los que estaban reunidos estaban contentos de que todos sean fieles observantes de la ley, pero Pablo inducía a que renuncien a la ley de Moisés. El ministerio de Pablo fue revelado desde el mismo cielo y se le dijo claramente que en Cristo estamos completos. Eso quiere decir que ya no hay más rituales, ni costumbres, ni ritos de la ley, pero los apóstoles no renunciaban a estos ritos. Versículo 21. Por otra parte, les han informado que tú induces a todos los judíos residentes en el extranjero a abandonar la ley de Moisés y que les aconsejas que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras tradiciones. Los apóstoles estaban haciendo un reclamo, una voz de protesta, ya que Pablo había abandonado los rituales y costumbres y tradiciones de la ley. Esa era la diferencia de la doctrina de Pablo con la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hacer en tal situación? Porque sin duda se enterarán de que has llegado. Los fariseos, antiguos colegas de Pablo, que era conocido como Saulo de Tarso, estaban a punto de enterarse que había llegado el que enseñaba a abandonar a Moisés. Versículo 23. Lo mejor es que sigas este consejo que te damos. Aquí se viene el consejo que los apóstoles le dan a Pablo. Están con nosotros 4 hombres obligados aún a cumplir una promesa. Esa promesa era el voto nazareo, un ritual antiguo de purificación, un pacto de separación para Dios por un periodo de tiempo de 7, 30 o 60 días, o también toda la vida. Los apóstoles obligaban a hacer este ritual de purificación, no abandonaban ritos de la ley. Versículo 24. Llévalos contigo, participa con ellos en el ritual de la purificación y paga lo que les cueste raparse la cabeza. Los apóstoles aconsejaron a Pablo hacer un ritual de purificación, pero Pablo dice que Cristo acabó con todo rito en la cruz, pues en su carne dirimió la ley de los mandamientos según ritos. ¿Por qué los apóstoles y Santiago como anfitrión aconsejaron hacer un rito de purificación si nuestra purificación está en la sangre de Cristo? Ya no hay más ritos de purificación, pero era algo que los apóstoles no abandonaban y persuadían a Pablo que haga ese ritual judío. Versículo 24. Llévalos contigo, participa con ellos en el ritual de la purificación y paga lo que les cueste raparse la cabeza. Todos sabrán así que los rumores que circulan acerca de ti carecen de fundamento y que tú mismo observas y cumples fielmente la ley. Los apóstoles persuadían a Pablo a realizar el voto nazareo por un periodo de 7 días y que pague también por otros hermanos que estaban obligados a cumplir ese rito, para aparentar que Pablo seguía siendo Saulo de Tarso, siendo amante de la ley. Pero eso era falso. Versículo 25. En lo concerniente a los no judíos que han abrazado la fe, en su día les comunicamos por escrito nuestra decisión, a saber, que se abstengan de comer carne ofrecida a los ídolos o procedentes de animales ahogados, que se abstengan también de alimentarse de sangre y de cometer cualquier clase de inmoralidad sexual. Los apóstoles habían enviado cartas a las iglesias de Pablo, diciéndoles que no coman sangre ni animales ahogados, pues la sangre queda coagulada dentro del animal. Tampoco comer animales que fueron sacrificados
sacrificados a los ídolos. ¿Por qué harían esto los apóstoles? Si el encargado de la doctrina de la libertad era Pablo. Pablo en ninguna de sus cartas nos enseña a no comer sangre o animales ahogados o animales sacrificados a los ídolos. Y luego de este consejo, Pablo llevó a cabo ese rito de 7 días. Tomó pues Pablo consigo a aquellos hombres, a los que estaban obligados a cumplir este rito judío. Y al día siguiente inició con ellos la ceremonia de la purificación. Los apóstoles no abandonaban las ceremonias de purificación, ritos judíos que ellos arrastraban al tiempo de la gracia del nuevo pacto. Después entró en el templo para fijar la fecha en que, una vez terminado el periodo de la purificación, debía ofrecerse un sacrificio por cada uno de ellos. Sacrificio. Eso quiere decir que nosotros también podemos hacer sacrificios, pero ya no hay más sacrificios por los pecados. Dios no acepta más animales de sacrificio, pues el único sacrificio de purificación de nuestras almas es Cristo. ¿Por qué motivo los apóstoles no abandonaban eso? Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano. Después del consejo de los apóstoles de cumplir el voto nazareo y cumplir ritos de la ley, Pablo fue apresado. ¿Cómo es que atraparon y acusaron a Pablo? Después de esto, Pablo fue llevado a Roma y Pablo escribe su primera carta estando preso, la carta a los Gálatas, y de aquí en adelante la postura de Pablo se radicaliza, acusando a los apóstoles de ser judaizantes, predicando circuncisión, haciendo diferencias entre judíos y gentiles y aplicando costumbres y ritos arrastrados de la ley, prohibiéndole a los gentiles cierto tipo de alimentos. Y lamentablemente la iglesia de este tiempo arrastra ritos del antiguo pacto, cuando Pablo en ningún momento nos enseña ningún rito. No te pierdas la parte 4 de este estudio, el secreto revelado. Bendiciones. Si llegaste hasta aquí, apóyame con un like y compartiendo este video. Suscríbete para seguir recibiendo videos parecidos. Que Dios te bendiga.